Agradezco muchísimo a todos ustedes que están participando. Veo que están subiendo el número de participantes. Me alegro muchísimo que nuestra asesora en materia de redes sociales, Marjuli Mateus, está saludándonos desde Caracas, está participando, así que muchísimas gracias. Ya estuvimos haciendo un raconto de toda la gente que está participando. Y bueno, yo quería decirles primero y recordarles muy especialmente que vamos a tener nuestra próxima conferencia SIP Connect. Ahí ustedes verán en el chat que he puesto tanto el email de Alfonso Juárez, quien nos está acompañando en esta transmisión, junto con Melba Jiménez, y también he puesto mi email para que nos puedan escribir y recibir mayor información sobre SIP Connect, que se va a realizar a fines de junio y principios de julio de este año. Son 3 días, 2 días extensivos de charlas y un mediodía un poquito más con un taller muy especial sobre cómo hacer una distribución efectiva de temas de contenidos digitales, pero sobre todo cómo trabajar con Instant Articles, con AMP de Google, con Instant Articles de Facebook, etcétera. Así que espero que puedan acompañarnos y, y será un placer recibirlos por aquí en Miami. Avísennos, por favor, si planean hacerlo. Como ustedes saben, muchos de ustedes ya están participando en estos webinars de los jueves. Tuvimos para esta oportunidad que vamos a estar con Ramiro Iturregui de 2 al Cubo de la ciudad de Buenos Aires para que nos hable sobre el tema de redacciones con métrica. Estuvimos recibiendo las inscripciones de más de 200 personas. En este momento ya vamos a superar las 50, así que me alegro muchísimo que estén todos por aquí. Y sin más, quiero entonces comentarles que Ramiro, que nos va a acompañar hoy y que al final de su presentación van a ser coordinados ustedes por Alfonso y por Melba Jiménez con el tema de las preguntas, que les agradezco que las vayan escribiendo a medida que va pasando la presentación en el chat de abajo, así Ramiro las puede evacuar al final de su presentación. Ramiro Iturregui es socio de la empresa de soluciones digitales para medios de comunicación llamada 2 al Cubo, con sede en Buenos Aires. Es realmente la empresa que nos está asesorando a nosotros en la CIP y nos está colaborando con nuestra web, así que tenemos una sintonía muy especial con todos ellos y especial con Ramiro. Ramiro es uno de los responsables del trabajo de las redacciones en todo el tema de la evolución de productos editoriales. Es ingeniero en sistemas con más de 20 años, aunque ustedes los van a ver y parece que él tiene 20 años de experiencia realmente tiene, y ha liderado los equipos de desarrollo de Infobae, de elobservador.com de Uruguay, T6 Sports de Argentina, minuto1.com, que entiendo que es de Colombia, de Online Comp, de el Cronista.com y Última Hora.com, que creo que es el de Paraguay, entre otros. Fue gerente de socios en Microsoft SouthCon y responsable también de la adopción estratégica de tecnologías innovadoras. Lideró también equipos de ingenieros en compañías como Telefónica Móviles y Bell South, y por lo que ustedes habrán escuchado de él, estamos realmente en muy buenas manos. Y ahora espero entonces que tengamos una presentación muy interesante y especialmente con la cantidad de gente que ya estamos superando los 60 personas que se han metido en este chat. Así que muchísimas gracias a todos y lo escuchamos entonces a Ramiro. Bueno, arrancamos entonces. A pesar de que no pude escuchar la presentación de Ricardo, te agradezco Ricardo la introducción. Mi nombre es Ramiro Iturregui, soy de la empresa 2 al Cubo, una empresa con la cual estamos trabajando con medios digitales hace ya unos 15 años. Y un poco la idea en estos minutos es venir a contarles nuestra experiencia, lo que estamos viendo
en las redacciones con las cuales trabajamos y las que no, transmitirles un poco el state of the art de las redacciones que están trabajando con métricas, cuáles son los distintos estadios y niveles, grados de madurez que nosotros estamos observando, compartirles algo de documentación, etcétera, como para que puedan tener un punto de partida y un norte respecto de lo que se está haciendo hoy con métricas en el periodismo digital. Algo que seguramente todos habrán visto, el auge de los monitores o los televisores en las paredes de las redacciones integradas con muchos monitores, muchos números, muchos gráficos, muchas tortas, muchas barras. Evidentemente esto es algo que está causando cada vez más interés en todas las redacciones, en todos los periodistas, con lo cual, digamos, algo que está claro es que hay un creciente interés en todas las organizaciones por entender cómo utilizar los números que nos arroja el periodismo digital o particularmente todo lo que tiene que ver con Internet. Hoy en Internet se puede medir prácticamente todo lo que hacemos. El problema está en cómo interpretar esas métricas, en cómo interpretarlas y utilizarlas con los objetivos que tenemos en una redacción, en un periódico digital. Lo que nosotros observamos es que no existe una cultura en general, estoy hablando en general, hay casos particulares que están en diferentes estadios de madurez, pero lo que nosotros observamos es que no existe una cultura en la toma de decisiones basada en indicadores. Se lo ve como algo más ingenieril, algo que tiene que ver con esa gente extraña que mira números y mira cosas duras. Por lo tanto, eso genera en muchas redacciones un fuerte rechazo al trabajo con métricas. El correr atrás de las métricas y no pensar en los lectores, no pensar en la calidad periodística, etcétera. Eso es una argumentación que vemos frecuentemente en las redacciones. Ahora, si vamos a los casos donde más madurez podemos ver y donde más han experimentado con métricas, ¿cómo funcionan estas redacciones? Hay algunos casos de éxito en este sentido y en general tienen estos casos de éxito tienen desarrollos propietarios o algún tipo de implementación adaptada a las necesidades del periódico, a las necesidades de los periodistas y a los objetivos particulares de cada periódico. Además, por la esencia del trabajo con métricas, además de trabajar sobre el contenido que generamos y entender cómo ese contenido llega a nuestros lectores, también nos permite ir adaptando constantemente la forma en que medimos y las herramientas que utilizamos para tomar esas mediciones. En todos los casos, en casi todos los casos de éxito de trabajo con métricas, se llega a entender que en realidad el objetivo es que las historias que generamos y que históricamente los periodistas han generado y tienen esa capacidad para encontrar historias donde los que no somos periodistas no la vemos, la idea es que esas historias lleguen a los lectores, lleguen a más lectores y además con el incremento de la cantidad de canales de distribución que tenemos en el periodismo digital actualmente, que los lectores mismos se encuentren con nuestras historias. Por otro lado, también nos sirve el uso de las métricas para optimizar el uso de nuestros recursos. Sabemos que es muy finito, sabemos que el trabajo periodístico hoy, con la multiplicidad de fuentes de información, de canales de distribución, etcétera, el trabajo periodístico es muy intenso. Entonces, las métricas nos pueden ayudar a enfocar los recursos y el esfuerzo en lo que realmente están valorando nuestros lectores y lo que nos están pidiendo que quieren leer. También, además, el uso de métricas nos ayuda de una manera exploratoria para encontrar nuevas audiencias donde tal vez hace un tiempo no imaginábamos o no veíamos que pudiera haberlas. Ahora, algunos casos de éxito, ¿quién lo está haciendo bien actualmente en el mundo? Bueno, un par de casos les voy a contar. The Guardian, allá por el año 2011, en una hackathon, probablemente muchos de ustedes conocen qué es, pero es una especie de día o par de días donde muchos desarrolladores y
se juntan con periodistas y se ponen a tirar ideas y hacen desarrollos y de ahí sale alguna idea digamos, que puede empezar a volar, que se le puede dedicar recursos como para desarrollar. Y hay muchos casos interesantes que comenzaron en hackatones. El caso de Ofan, que es de alguna manera la herramienta que usa The Guardian desde el año 2011, nació de esa manera, nació en un hackathon. El objetivo del desarrollador que lo hizo originalmente era darle información en real time a los periodistas sobre el tráfico que se generaba desde los buscadores. Internamente, ahí el arquitecto de soluciones y el editor de audiencias entienden que es una herramienta que les puede ayudar un poco más que eso, que les ayuda y lo ven como un camino a la democratización de la información. ¿Qué quiere decir esto? Es no dejar estos paneles, no dejar estas herramientas para que lo usen solo los técnicos que entienden esas métricas, sino hacérselo accesible a todos los periodistas. Entonces comienzan a trabajar en lo que tiene que ver con la adaptación de las interfaces para que sean fácilmente legibles y realmente sirvan para el uso periodístico. Por lo tanto, la presentación de la información para la redacción, para los periodistas, para los editores, es muy clara y es muy sencillo de entender. Además de plantear la herramienta como una herramienta que les permite medir el éxito o no de lo que están generando, del tipo de contenido que están generando, se encontraron también que era una excelente herramienta exploratoria que podía usar la redacción. Y comienzan a encontrar casos, hay un caso por ahí dando vuelta que pueden ver en la web en las elecciones en Nigeria, donde encontraron que había mucho tráfico que venía desde Nigeria, entonces comenzaron a ver cuáles eran los intereses que seguían navegando la gente que navegaba las notas que habían generado sobre las elecciones en Nigeria, y a partir de eso comienzan a entender que esta herramienta les puede servir para explorar nuevas audiencias o nuevos targets para su contenido. Particularmente esta herramienta ya el año pasado estaba publicando más de 250 millones de eventos diarios y tiene una demora de publicación, o sea, de visualización de las métricas entre 2 y 3 segundos. Y un poco lo que dice ahí Chris Moran, que es el editor de audiencias, que en realidad ven esta herramienta no para hacer lo que les indica las métricas, sino para estar informados de la redacción con esas métricas. Les ayuda a entender la dinámica de los lectores, a entender los lectores que leen una nota, después qué tipo de temática, qué tipo de notas siguen leyendo. Les ayuda a valorar, o en realidad la visión que tienen es que de valorar el clic por lo que representa, el feedback que eso representa respecto de los lectores, y no por una cuestión de negocio, por una cuestión de venta, de publicidad, independientemente de que una vez que se generan más clics, se genera más inventario publicitario y obviamente eso impacta positivamente en las ventas, pero en realidad, como lo ve la redacción, es como una herramienta para entender a los lectores, entender a los usuarios. Además, no solo mide clics, sino también mide cuando el lector está activamente haciendo algo. Esto técnicamente, tal vez algunos ya lo han experimentado, pero tal vez muchos no. Técnicamente uno puede saber cuando un lector tiene la página abierta en un tab que no está viendo, o tiene la página abierta pero no está haciendo nada, o llegó hasta la mitad de la página, o vio solo el principio, etc. Y eso nuevamente les sirve como herramientas a los editores y periodistas para ver, digamos, tener más información de cómo se está consumiendo el contenido que están generando, pero tienen claro que en definitiva eso no es una métrica que determina la calidad del contenido que están generando, porque las condiciones en las cuales se consumen estos contenidos pueden ser muy diversas, pueden variar de acuerdo al momento del día, al lugar donde se está leyendo, al dispositivo, no es lo mismo que lea en un mobile que se lea en un desktop, etc. Otra cosa, digamos, muy interesante que lograron con esta herramienta es que cada periodista
sea el owner de su contenido e impulse a que ese contenido sea promocionado donde corresponde. The Guardian, el equipo de audiencias maneja más de 500 contenidos diarios y por lo tanto no pueden estar haciendo tracking de dónde se está promocionando. Cuando hablamos de promocionando es dónde, en qué redes sociales se está posteando, en qué momento del día, etcétera. Entonces cada periodista tiene en sus paneles iconos y señales, alarmas, etcétera, que le permite entender qué contenido está siendo promocionado, de qué manera, y entender cuál de esos contenidos no está siendo promocionado correctamente de acuerdo al potencial que puede llegar a tener. ¿Cómo era el proceso, según lo que cuentan, cómo era el proceso antes de utilizar estas herramientas? Bueno, el proceso, digamos, para definir qué iba a la homepage de The Guardian eran cadenas de mails entre editores, entendiendo o fundamentando por qué una historia u otra tenía que estar en la homepage. Bueno, ustedes lo deben conocer mejor que yo eso. A partir de contar con esta herramienta, digamos, los fundamentos están abiertos a toda la redacción y son mucho más claros. Algunos otros casos de éxito o ejemplos de lo que se está haciendo actualmente, métricas integradas dentro del CMS. El CMS es la herramienta con la cual escriben las noticias, publican, etc. Thinking.cms tiene un producto que se llama Newsroom Management, que permite, por un lado, definir el criterio de calidad. Cuando hablamos de calidad, no hablamos de calidad periodística, estamos hablando de calidad, de alguna manera, del contenido digital, ¿sí? Por ejemplo, el largo del título, el largo de la bajada, cuerpos, links entrantes, salientes, etcétera, cosas que tienen que ver con el SEO. Permite definir por cada uno de los productos editoriales el criterio de calidad que tendrá cada uno de esos. Permite definir objetivos para la redacción, para parte de la redacción, para equipos, objetivos por categorías, objetivos por productos, por verticales, por temas. Permite definir objetivos de performance, de cuántas visualizaciones quiero tener para este tipo de contenido, en esta franja horaria, en estos días de la semana, cuántos shares, likes voy a tener en las redes sociales, mostrándome la media de lo que tiene ese tipo de contenido con ese mismo corte en un histórico. A partir de esos contenidos, que de nuevo están integrados dentro del CMS, entonces son herramientas pensadas para periodistas, ¿no? Entonces son de fácil consumo, de fácil uso. A partir de esos objetivos podemos ir viendo cómo vamos cumpliendo, cómo se va cumpliendo el objetivo en los periodos determinados, de acuerdo a cómo se haya definido ese objetivo. Se puede ver la performance de cada uno de los integrantes del equipo y además de los contenidos que generó cada uno de esos integrantes. Entonces podemos, hoy en día todas las redes sociales tienen APIs que te permiten tomar los datos de lo que está pasando con los contenidos propios que estás posteando en las redes, etcétera, con lo cual consolidar todo eso en un mismo panel un poco determina o da un panorama más o menos claro de cómo está funcionando cada tipo de contenido que estamos generando en cada equipo, de cada temática, etcétera. Entonces se recopila esa data desde Facebook, desde Twitter, desde Analytics, etcétera. Por otro lado, con esas métricas luego se pueden integrar sobre la edición de la portada, sobre la edición en caliente, entonces podemos estar viendo si una nota que tenemos en el lugar más caliente de la portada, que en general es el destacado arriba a la izquierda, si esa nota está con una performance correcta de acuerdo al histórico de esa posición en ese momento horario. Cuando generamos una nueva nota, cuando un periodista escribe una nueva nota, chequear los criterios de calidad definidos para ese producto, para ese portal y avisarle al periodista, tené cuidado que te faltan links entrantes, que el título es muy largo, etcétera. Después luego el periodista decide lo que tiene que hacer. Esto nada más es una ayuda para tener en consideración esos criterios que están definidos para ese producto. Y por otro lado también paneles que te permiten ir siguiendo lo que se está leyendo y entender cómo estás armando la portada. Por ejemplo, acá tenemos un caso en el cual tenemos una nota que en las últimas 3 horas, esto es en real time, ¿no? En las últimas 3 horas estuvo como primera opción, la nota más leída,
Sin embargo, no está en la portada, la segunda tampoco. Quiere decir que esto probablemente está funcionando muy bien en las redes y en buscadores tal vez, pero no lo tenemos en portada. Entonces ahí ya es cuestión del editor decidir si conviene colocarlo en portada o no, pero bueno, tener estos paneles para ayuda en la toma de decisiones. Esto, hasta ahí un poco contarle un par de casos de éxito de lo que se está haciendo a nivel periodístico, herramientas para los periodistas para tomar las decisiones de cómo publicar, qué publicar, etcétera, ¿sí? Dentro de la redacción. Se están haciendo algunas cosas bastante interesantes desde el otro lado, del lado del lector. Un par de ejemplos, Thinking Dog Big Data, se está utilizando todo el volumen de información que se puede recopilar del uso del frontend, de los lectores, del consumo de los lectores. Con eso se generan clústeres de interés y esos clústeres de interés se pueden utilizar para proveer cierto contenido comportamental afín con el clúster al cual pertenece el lector, y también se puede utilizar como input para herramientas en la redacción para que puedan ver los periodistas y los editores que de esos clústeres cuál es la temática que se está consumiendo más en este momento, en cada momento. El número de clústeres se define dinámicamente de acuerdo, estos son fórmulas matemáticas, ¿no? De acuerdo a la silueta que se muestra aquí abajo que tienen los clústeres, y una silueta más sana de alguna manera es la que tiene, digamos, todo el volumen hacia la derecha. Washington Post está trabajando con un framework que se llama Bandito, que es muy interesante. Es un framework que le provee a los editores algunas herramientas para hacer live testing, ¿sí? con diferentes opciones de publicación. Tal vez muchos de ustedes han oído hablar de lo que es el A/B test. Esto es una especie de A/B test, pero es bastante mejorado, tiene algunas particularidades, pero por ejemplo en este caso lo que hacen ellos es, los editores o los periodistas generan noticias con diferentes títulos, diferentes fotos, etcétera, y de acuerdo al CTR, o sea, la cantidad de clics por impresiones que tiene cada una de las piezas, después terminan imprimiendo la pieza que tiene más CTR, o sea, que tiene más expectativa de ser cliqueada, ¿sí? La diferencia principal que tiene, y que lo hace muy interesante, que tiene Bandito por sobre lo que es un A/B test tradicional, es que tiene un algoritmo que les permite ir incorporando nuevas opciones de visualización en la medida, una vez ya comenzado el test, porque utiliza un concepto de bonus que le da cierto peso a un post nuevo, y bueno, no importa, hay una fórmula matemática ahí que hace que cuando un editor, si tenemos un test corriendo hace 30 minutos, pero por ejemplo este es el caso, un ejemplo, ¿no? Arrancaron con estas dos opciones, las dos opciones de arriba, y luego al tiempo incluyeron la opción con la foto de Mari Kondo. Entonces, el algoritmo permite que compita al mismo nivel un post nuevo con posts que ya se vienen testeando. Con lo cual eso le da una dinámica y le da más herramientas a los editores para ir haciendo tuning de lo que están publicando, y luego el algoritmo solo se estabiliza y termina imprimiendo la mejor opción, la que mejor CTR ha tenido, ¿sí? Un poco aquí se muestra cómo funciona el workflow de Bandito. Otra cosa interesante, muy interesante que está haciendo el Washington Post es lo que es el Mobile Reengage. Voy a bajar un poco el volumen, aquí tienen un video. Fíjense que lo que están evaluando, y es algo relacionado a lo que les contaba con el interceptar los eventos y lo que hace el lector con nuestras aplicaciones. Tienen dos casos en los cuales interpretan que el lector ya no está interesado en la nota. Uno es cuando viene haciendo scroll sobre la nota en una app nativa y para en algún punto de la nota,
Entonces le proponen otra nota para seguir navegando. Y el segundo caso es ese que acaba de suceder, en el cual hace scroll rápidamente y nuevamente le propone alguna otra nota como para seguir navegando. Es caso de utilizar la información que tenemos del comportamiento de los lectores para poder seguir ofreciendo más contenido que estamos generando. Ahora bien, hablamos de 3 o 4 casos bastante maduros, pero la mayoría de las redacciones, por lo menos con las cuales nosotros trabajamos, están bastante lejos de ese grado de madurez. Bueno, ¿cómo podemos empezar? Lo primero, digamos, que nosotros vemos y que es una recomendación y que vemos que funciona muy bien, de hecho, en algunos servicios periodísticos que hemos estado dando en algunas redacciones, ha sido una experiencia muy, muy positiva, que es que todo el equipo esté involucrado con las métricas. ¿Por qué? Porque esto ayuda a impulsar un cambio de cultura. Tener un ingeniero o un grupo de ingenieros o un grupo de especialistas con formación académica dura, de ciencias exactas, etcétera, que interprete esas métricas, puede ser un primer paso, puede ayudar, sí, pero no es lo que va a impulsar el cambio de cultura y no es lo que va a optimizar el uso de las métricas. ¿Por qué? Porque el ingeniero el especialista puede estar interpretando esas métricas, puede armar reportes, etcétera, y tal vez se los comparte al equipo periodístico una vez por día, una vez por semana, con suerte una vez por turno, pero en realidad esto es real time. En realidad cuando una nota está funcionando muy bien en Twitter, por ejemplo, tienes que interceptarlo lo antes posible para poder decidir qué hacer en el resto de las redes sociales, qué hacer con tu homepage, etc. Cuando viene el ingeniero con el reporte que le llevó un tiempo armarlo, etc., y te lo cuenta, ya es tarde, ya el tema ya pasó y ya hay otro tema candente. Por lo tanto, todos deben tener acceso a las métricas del portal. Acá nos hemos encontrado muchas veces con el trade-off de, bueno, yo le abro los números a todos los periodistas, pero los periodistas se pueden llevar esos números a la competencia, etc. Ahí cada medio podrá evaluar cuál es el costo-beneficio de ese riesgo, digamos, ¿no? Algo importante es que, como siempre, cada equipo y los periodistas deben tener sus objetivos claros de performance y tener las herramientas disponibles para poder seguirlo. Es decir, no deben ver a las métricas como algo que atenta contra su trabajo periodístico. Todo lo contrario, tiene que ser algo que les ayude a mejorar y optimizar el trabajo periodístico. Y aquí no estoy hablando de trabajo periodístico porque yo no soy periodista, nunca podría opinar de eso, pero sí de lo importante que es poder bien utilizar las métricas para cualquier actividad. Nos pasa lo mismo a los que somos por ahí más del área técnica, nos pasa lo mismo en tener o no tener métricas para hacer nuestro trabajo. Una cosa importante, digamos, poner los monitores en las paredes, colgarlos y poner un gráfico de analytics o de lo que sea, queda bonito cuando van a visitar las redacciones, etcétera, pero no es, a ver, las métricas, la inversión que se haga en adaptar un panel o lo que sea, no se repaga decorando la redacción, ¿sí? En realidad esto tiene que servir para que lo usen los periodistas. Entonces la solución puede ser un monitor en la pared o no, o por ahí tal vez es un panel que usa el periodista en su tablet, en su mobile o lo tiene en su desktop. Algo que tienen que tener claro es que las métricas ayudan al periodista a llegar con la historia a más personas. No es necesario invertir grandes sumas para poder tener muy buena información que la mayoría de las redacciones hoy no están analizando. Por ejemplo, Google Analytics es gratuito y más allá de lo que conocemos todos, lo que ven todos de Google Analytics, tiene muchas opciones de adaptación, de configuración, etcétera, que con cero inversión o con muy poca inversión por parte de sus desarrolladores, de los que les proveen los CMS, puede ser un excelente punto de partida para comenzar a transformarse en una redacción con métricas. Ejemplos de Google Analytics que tal vez algunos estén usando y otros no.
lo que es In-Page Analytics. Hace un tiempo In-Page Analytics no funcionaba bien porque totalizaba los clics en los, estoy hablando hace unos años, ¿no? Totalizaba los clics por link. Ahora si tienen una buena configuración de los links, ustedes pueden ver los lectores dónde están haciendo mayormente clics en una página, en una homepage, en una landing page, etcétera. Tienen mucha información de segmentos de mercado que les permite a ustedes trabajar codo a codo con el departamento comercial, entender cuál es el contenido que ustedes están generando y la audiencia y el inventario que están generando y trabajar con el departamento comercial para que bien venda ese inventario. Tiene algunas opciones de customización que se llaman Custom Dimensions que les permite a ustedes, con muy poco desarrollo del lado de sus CMS o de sus desarrolladores, exportar metadata de las notas e importarlas en Google Analytics, ya sea por un Excel, por un CSV, como les estoy mostrando aquí, o por un servicio que tiene Google Analytics, para poder empezar a hacer un poco de drill down sobre las métricas y cortar por autores, por categorías, por temática, etcétera. Algo que tal vez Analytics, digamos, normalmente ni bien entras y empezás a ver las métricas, no te lo da. Tiene esa posibilidad con muy bajo costo de desarrollo. Tiene la posibilidad de utilizar eventos. Eventos es algo muy interesante. Está bastante referido o relacionado con lo que acabamos de ver de una app, de la app nativa, de la app mobile, perdón, o de entender lo que está haciendo el usuario o el lector en nuestra página. Nosotros podemos disparar eventos, por ejemplo, cuando se comparten las notas desde los widgets, cuando se hace scroll, si se pasa, por ejemplo, la mitad del scroll de una nota, bien digo, se puede disparar un evento a Google Analytics, se puede traquear ese evento, las suscripciones, campañas de publicidad, programas de afiliados. Muchos están ahora analizando el paywall y el signwall. Bueno, el trabajo con eventos permite entender cómo nuestros afiliados, cómo nuestros lectores fieles trabajan y accionan con nuestro portal. Incluso podríamos, a partir de esos eventos, generar premios para nuestros afiliados, etcétera. Y tiene muchas herramientas que nos permiten incluso no solo ver cuáles son los eventos, cuál es la performance de esos eventos, sino también cuál es el flujo de acción de un lector dentro de nuestro portal, a partir de eventos incluso con videos, cuando hace play, cuántos segundos ve del video, etcétera. Todo eso es gratis con Google Analytics, con muy poco desarrollo del lado de sus páginas, ya pueden tener estos paneles. Otra cosa muy interesante que se puede hacer, no vamos a tener un bandito, no es un A/B test, pero esto es algo muy, muy, muy sencillo que ustedes pueden comenzar a hacer para entender si las piezas, la inversión que ustedes están haciendo en piezas para destacar el contenido, para publicar el contenido, si realmente se repaga, si realmente funciona como pensamos que funciona. Un ejemplo les pongo, tenemos un detalle de una nota y al final tenemos las notas relacionadas. ¿Quién hace clic en esas notas? ¿Se usan? ¿No se usan? Pensamos que sí, todos piden tener las notas relacionadas abajo. Después en algún momento fue un poco, digamos, estuvo bastante en auge poner un carrusel superior con notas relacionadas. New York Times fue uno de los primeros que lo hizo. Ahora, ¿cómo sabemos si eso funciona o no funciona? Bueno, con Google Analytics se puede hacer de manera muy, muy sencilla, con poco desarrollo del lado de sus CMS. Acá yo les estoy mostrando un ejemplo. Esto es Thinking.cms, que ya, digamos, out of the box permite definir algunos parámetros a una pieza, a un elemento, a un destacado, a un listado de una nota, etcétera. Y esos parámetros automáticamente pasan con la URL y van a parar a todo el sistema de campañas que tiene Google Analytics. Y luego ustedes pueden ver cómo funcionan esas campañas. Entonces acá lo que podemos ver, nosotros hicimos 4 elementos nuevos y el que mejor funcionó es el que muestra las notas trending. ¿Sí? Y claramente acá fue una inversión que no se repagó, ¿sí? Estos 2 elementos no funcionaron. Entonces, no es necesario tener esta funcionalidad en sus CMS directamente con pedirle al programador que cuando les arme una pieza nueva que ustedes le pidieron, le ponga el parámetro que espera Analytics recibir para poder traquear en las campañas, y con eso ya pueden comenzar a testear un poco cómo funcionan
las inversiones que ustedes están haciendo en su portal. Alertas, definir alertas, por ejemplo, no solo para cuando algo anda mal, sino cuando anda bien. Cuando yo estoy teniendo mucho tráfico que viene desde Twitter, por ejemplo, para cierto tipo de notas, que me avise porque quiere decir que puedo empezar a trabajar sobre las otras redes sociales. No solo las métricas que me da out of the box Google Analytics, sino métricas que yo puedo calcular digamos, a partir de métricas estándar. Pregenerar reportes y mandármelos por mail con cierta periodicidad a un grupo de mails, etcétera, para no esperar a acordarme o a tener la disciplina de ir y chequear Analytics, sino que los reportes lleguen al equipo, le lleguen a todos. Se pueden configurar reportes con diferentes cortes, tienen mucha potencia desde el punto de vista de reporting Google Analytics y ustedes pueden directamente como administradores de sus cuentas, de sus propiedades, distribuirlo a todos sus periodistas, a todos sus editores. Una cosa bastante interesante, ya es un poquito más, digamos, por ejemplo, si un medio que tiene, por ejemplo, varios verticales, y si quieren tomar los datos digamos, las mediciones que hace Google Analytics, se pueden directamente con una planilla de Google, pueden instalarse el add-on para Google Spreadsheet y se pueden configurar, traerse las métricas que tienen en cada uno de sus productos. Ejemplo, tienen un portal de actualidad, tienen un portal de deportes, uno de espectáculos, etc. Pueden ir y buscar esas métricas por API a Google Analytics y consolidarlo en una planilla para poder comparar cómo está el bounce rate, digamos, todas las métricas que son comparables las pueden comparar. Este es un ejemplo que me armé yo, me debe haber llevado media hora armar este ejemplo, no requirió desarrollo, nada, cero costo. Y es muy potente para poder ir haciendo tracking de cómo están funcionando y comparando cómo funcionan ciertos contenidos en ciertos verticales, etc. A ver, esto es un ejemplo de lo que se puede comenzar a hacer con Google Analytics. La cuestión es que hoy en la web podemos medir todo lo que hacemos. Para todas las métricas hay muchas herramientas, hay muchas herramientas con diferentes umbrales de entrada y lo único que hay que hacer es que hay que buscar, hay que poner en un buscador lo que estamos queriendo medir y van a aparecer un montón de opciones, algunos con trial para poder empezar a probar a ver si sirve o no sirve y otras son gratis, otras se pueden usar de alguna manera gratis y otras y digamos con más con necesidades más maduras, digamos, poder comprar alguna licencia, etc. Yo les voy a hacer un pequeño overview de algunas que yo conozco. Bueno, Google Analytics Premium o 360 hora. En realidad, la verdad que el Google Analytics 360 hace menos de 2 meses que se liberó. Todavía no lo he probado en profundidad, pero sí hay algunas cosas que habría que probar. Todo lo que tiene que ver con impacto en redes también gratis. Facebook Insight, Twitter Analytics. No es cuestión de postear por postear. Sabemos que, por ejemplo, una columna de opinión, si la posteamos a las 11 de la mañana cuando la gente está en el trabajo o la posteamos a las 11 de la noche cuando la gente está en la casa tranquila, tiene mucho mejor performance a la noche porque en el trabajo digamos, no hay tiempo para sentarse a leer una columna de opinión. Entonces, entender, usar las métricas que nos proveen las mismas redes sociales para medir el esfuerzo y la inversión que estamos haciendo nosotros para esos posts. Lo que tiene que ver con comportamiento en real time, hay algunas herramientas muy potentes. Acá les muestro dos. Nosotros hemos trabajado mucho con Charbit. Charbit es muy potente, les da mucha información en tiempo real de lo que está pasando con las notas, cómo están respecto de los contenidos, respecto del histórico, cuál es la performance en real time por equipo, por autor, muchísimo, el nivel de engagement que hay en la página, que hay en cada una de las notas. Tiene una feature que es muy interesante, que es el Head-Ups Display, que les permite a ustedes ver sobre la página en real time cómo está funcionando cada una de las notas que tienen cada una de las piezas
y les señala con un semáforo si esa pieza está bien o no respecto del lugar donde está posicionada. Aquí tienen un par de ejemplos. Respecto de la inversión que ustedes pueden hacer en SEO para posicionar sus contenidos, les recomiendo que usen el Webmaster Tools. El Webmaster Tools se puede integrar con el Google Analytics. El Webmaster Tool tiene muchísima información de cuáles son los términos que están funcionando, cuál es el CTR que tiene cada uno de los términos, etcétera, y les puede dar información para lo que tiene que ver con búsquedas cíclicas. Por ejemplo, hay un caso muy particular que es cuando hay unas elecciones. Las elecciones tienen una búsqueda, todas las elecciones tienen el mismo ciclo de búsqueda, así que previo a las elecciones se busca contenido respecto de los debates. Cercano a las elecciones se busca contenido de dónde votar, del padrón electoral. El día de las elecciones lo mismo. El día de las elecciones, al final del día se busca resultados, boca de urna, y post elecciones se busca todo lo que tiene que ver con el análisis de las elecciones. Ese ciclo es conocido, pero hay muchos otros ciclos que por ahí no son tan conocidos. Analizar con estas herramientas les permite a ustedes identificar ciclos que tienen que ver con el tipo de contenido y la audiencia con la que ustedes trabajan. Tendencias de búsqueda también, herramientas gratuitas, Google Trends, dashboards para entender cuáles son los hot topics de, por ejemplo, Twitter, YouTube, entender qué es lo que está viendo o está leyendo la gente y poder generar contenido o destacar o postear contenido que están generando respecto de eso. Algunas herramientas que se pueden usar en modo gratuito que después se pueden licenciar y que es interesante, que se pueden combinar. Acá tenemos una herramienta, Keyword Tool, donde tú puedes poner un término, te arroja una lista de términos de keywords relacionados. Con esas keywords la puedes meter en el AdWords Keyword Planner y ahí entender con quién estás compitiendo, en dónde tenés términos que tenés oportunidad. Entonces, tal vez en vez de ponerle eliminatorias, le puedes poner eliminatorias 2016 o 2018 y ves que tienes menos competencia, etcétera. Herramientas gratuitas y bastante sencillas de usar. SEMrush es una herramienta que tiene una parte gratuita y si no se debe comprar la licencia, pero que también es interesante porque sirve para analizar la competencia, dónde se está posicionando y a dónde le están yendo bien a la competencia. Y un poco ese es un overview bastante rápido, bastante de alto nivel de algunas herramientas con las cuales nosotros hemos trabajado, que hay dando vueltas por ahí. Ahora, estas no son todas, hay muchísimas más que yo no conozco. Solo es, como decía, solo es cuestión de buscar, de entender cuál es la necesidad y experimentar, empezar a probar. A modo de resumen, contándoles un poco qué es lo que estamos viendo y como decía al principio, con las redacciones con las que trabajamos y qué es lo que estamos viendo respecto del estado del arte actual. Un poco esto es, de alguna manera, intenta resumir lo que nosotros estamos viendo. Todas las redacciones obviamente están realizando el proceso dentro de este ciclo, el proceso de producción de contenidos. Hay muchas que ya están viendo que la distribución en realidad de ese contenido ya no es la homepage de la página, de la homepage del portal. La distribución se debe realizar en múltiples canales y cada canal tiene una estrategia diferente de distribución. Cuando hablamos de canales estamos hablando obviamente, de la homepage del portal es uno de los canales, es el canal tradicional donde se distribuye y se publica, pero también tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Google News, tenemos Instant Articles, tenemos AMP, tenemos Smart TV, tenemos aplicaciones nativas móviles, tenemos tablets. Hay una inmensidad de canales, cada vez hay más y va a haber más. Entonces tenemos que empezar a plantear las estrategias de distribución por canal y eso es importante que lo tengamos en cuenta en el momento en que producimos esos contenidos, porque no es lo mismo titular para Facebook
titular para Twitter o titular para la homepage o para la app nativa. El siguiente paso, que muy pocas redacciones lo están haciendo, es la medición respecto de los parámetros y las formas en las que acabo de contarles en esta presentación. Una vez que tomamos esas mediciones y entendemos esas mediciones como ayuda para llegar a nuestra audiencia y para distribuir de mejor manera nuestro contenido, ahí pasamos a la planeación. Nuevamente la planeación, históricamente lo que nosotros vemos en los periódicos impresos, es que eso lo tienen muy claro. Digamos, la reunión de editores se hace, o la reunión de tapa, digamos, se hace una vez en el día, puede ser al mediodía, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Se reúnen todos, planean cuál es el contenido que se va a publicar en la tapa, en cada sección, etcétera, y cada uno de los periodistas se lleva en su carpeta lo que tiene que generar, cuánto tiene que generar y dónde va a ser publicado. Eso, como decía, históricamente se hace en el papel. En la web nosotros no vemos que se esté haciendo eso de la misma manera. Obviamente que los ciclos son diferentes, no podemos tener un ciclo diario. En la web tenemos que tener ciclos constantes, pero tiene que estar ese proceso de planeación, porque es el único momento en el cual nosotros tenemos la oportunidad de analizar lo que está pasando con las métricas, analizar cuál es nuestro target nuestra audiencia target y encontrar las historias y publicarlas como ustedes los periodistas saben hacerlo. Entonces, estas 4 etapas son fundamentales y se complementan entre sí. Una vez que tenemos claro que ese es el ciclo de producción de noticias, producción y publicación de noticias de nuestra redacción, ahí pasamos a lo que es ya un paso adicional, que es la evolución de las herramientas. Como dijimos, Google Analytics es un excelente punto de partida. ¿Por qué? Porque es barato, ¿no? O casi gratis. Entonces requiere casi nada de inversión para comenzar a utilizar las métricas. Ahora, el lag que tiene Google Analytics es que la verdad que la interfaz es bastante ingenieril, es bastante dura, es bastante orientada a números, eh, pero bueno, eso es algo que tenemos ahí para comenzar a utilizar. A partir de ahí comenzamos a transitar el camino de evolución con las herramientas que les acabo de mostrar y muchas más. Empezamos a licenciar lo que necesitemos, lo que sea de real time, etcétera, Charbit, cualquiera una de esas parts LI, alguna una de esas herramientas que nos dan información en real time. El siguiente paso o uno de los pasos más maduros actualmente es tener las métricas en el CMS como les mostraba al principio. Que sea una herramienta más, así como el editor de texto, como el editor de videos o de imágenes, es una herramienta para publicar contenido. Los dashboards de métricas tienen que ser una herramienta de uso para los editores y los periodistas, y eso tiene que estar integrado en el CMS. Yo no puedo estar, digamos, en ese grado de madurez, no puedo estar haciendo login en otras herramientas, empezando a cruzar datos, etcétera, porque el rush de la redacción en el periodismo digital es muy alto, entonces necesitamos ya tener previamente procesadas esas métricas pensado en el periodismo. Y el siguiente paso de madurez, actualmente, digamos, es un poco lo que estamos viendo como más maduro, tiene que ver con lo que vimos de Bandito y de Thinking Big Data. Es utilizar esas métricas ya no solo como input para la redacción, sino para ayudar a distribuir de mejor manera nuestro contenido a nuestros lectores y llegar de mejor manera a nuestros lectores, pero de una manera ya más, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, automática, ¿sí? Es entender que los lectores, nosotros escribimos para muchos lectores que tienen diferentes intereses, diferentes necesidades de consumir contenido y a partir de la calidad del contenido que nosotros generamos poder llegarle a esos clústeres de lectores. En ninguno de estos, como habrán notado, en ninguno de estos slides, en ninguna de estas ecuaciones, ni en ninguno de estos gráficos o procesos aparece la calidad del contenido. ¿Por qué no aparece la calidad del contenido? Porque ustedes saben mucho mejor que nosotros qué es calidad de contenido, cuál es la calidad periodística. Esto no quiere decir que todos nuestros medios se vayan a transformar en un BuzzFeed. La calidad no se negocia. Ustedes definen cuál es la calidad de lo que producen, a quién le escriben, cómo le escriben.
Esto solo intenta ayudar a tomar las mejores decisiones y a que puedan hacer ese trabajo de calidad de mejor manera. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero no haberlos aburrido. Llegamos justo con el tiempo. Acá les dejo mis datos. Me pueden contactar por cualquier duda que tengan. Si quieren profundizar en cualquiera de estas cosas que vimos, imagino que van a tener disponible la presentación que se está grabando y les puedo hacer llegar los links de las herramientas, lo que necesitan. Ahí tienen mis datos, tomen nota y con gusto les ayudaré y les contestaré las preguntas que tengan. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Les habla Melba Jiménez acá desde el Centro Digital de la CIP. Muchas gracias a ti, Ramiro. Hay ¿Aló? algunas preguntas de los asistentes que voy a tratar de sintetizarlas y quedamos con el compromiso de que si no los puede responder ahora, Ramiro. Ok, perdón, no me salía el chat. Acá estoy viendo que hubo algunas preguntas. Sí, ¿Qué es un clúster? Bueno, perdón por utilicé algunos términos técnicos. Igual el término clúster ya es un término técnico y matemático. Todo lo que tiene que ver con Big Data involucra cuestiones técnicas y cuestiones matemáticas que son a veces son difíciles de entender hasta para mí que soy ingeniero. Un clúster es un grupo. En el caso como estuvo utilizado ahí, en el caso de Big Data, es un grupo de lectores y es un grupo de contenidos que están dados por alguna fórmula. Esa fórmula en realidad tiene que ver con el consumo. Digamos, la diferencia entre cómo trabaja Big Data y cómo trabaja tradicionalmente todo lo que tiene que ver con contenido comportamental es que el contenido comportamental toma en cuenta intereses, temáticas, categorías, etc. En cambio, Big Data utiliza fórmulas que se estabilizan de acuerdo al volumen que nosotros tenemos para medir. Ese volumen en realidad se agrupa en clúster o en grupos de afinidad en el cual tenés usuarios y contenidos. Los usuarios y contenidos que están estrechamente relacionados es lo que conforman un clúster. No sé si pude responder de alguna manera la pregunta. Para para ponerlo de otra manera, es un grupo de afinidad. Ramiro, no ¿Alguna sé otra? si te habla Melba desde acá, de la CIP en Miami. Ramiro. Ramiro, no sé si me estás escuchando. Te habla Melba acá de Miami. No sé si estás hablando, recuerda que yo no tengo audio, no te puedo escuchar. Ya, ok. Vamos a anotar en el chat alguna otra pregunta de los Acá estoy asistentes. viendo algunas preguntas que me habían hecho más temprano. ¿Cómo aprovechar los datos de las métricas para tomar decisiones editoriales y comerciales? ¿Algún ejemplo? Hay muchos ejemplos. No sé si esta pregunta era tal vez en la mitad de la charla que di algunos de ellos. En el caso, en el caso de las pantallas con métricas en las redacciones, ¿lo consideras recomendable? A ver, caso de las pantallas con métricas en las redacciones. Como decía en la charla, imagino, digamos, que no es para decorar. Si no es para decorar, imagino que se está evaluando, al poner esas pantallas con métricas, se está evaluando quién lo va a usar y de qué manera y por qué, digamos, ¿no? ¿Por qué lo necesitamos? En el caso que se haga ese análisis, me parece totalmente recomendable. Lo importante es que los periodistas, que la redacción tenga acceso a las métricas. Donde sea, digamos. Como decía, si tienen una tablet y lo pueden ver desde la tablet, es suficiente. Si lo tienen en el monitor, en la redacción, y sirve, es suficiente.
Lo importante es que tengan acceso. Por lo demás, hay algunos... Nosotros, si bien digamos, puedo comentarles alguna experiencia del día a día. Nosotros aquí en la oficina, si bien no para el trabajo periodístico, pero en realidad es lo mismo, tenemos algunos monitores con algunas métricas de producción y la verdad, si bien nosotros todos tenemos acceso a las métricas, tener los monitores con algunas métricas claves o los KPIs, ¿no? Los indicadores claves, ayuda a tenerlo presente en todo momento. Tener un monitor que tiene métricas que no se entienden o que hay que parar y pararse frente al monitor y entender qué es lo que está queriendo decir la métrica, yo difícilmente ayude mucho, pero si hay paneles claros que muestran las indicadores claves y muestran con colores, por ejemplo rojo si estamos por debajo del objetivo, etcétera, eso totalmente me parece que es totalmente útil. Los parámetros de Google Analytics que nos mostraste para insertar notas relacionadas solo agregando el parámetro URL, ¿cómo funcionan con las campañas? Bueno, en los parámetros, cuando en una URL le pasas los tres parámetros que es campaña, tipo, son tres parámetros. Automáticamente Google Analytics levanta esos parámetros, tienen un formato determinado por convención, y automáticamente levanta esos parámetros y lo traquea como campañas. Vas a ver que si empezás a pasar esos parámetros en tus URLs, Analytics ya te va a empezar a mostrar las campañas dentro de la sección del apartado campañas. Quiero saber cómo defino mi audiencia a partir de las lecturas de mis analíticas. A ver, en realidad no hay una fórmula y en las audiencias, ustedes, cada redacción y los periodistas conocen bien a quién le están escribiendo y cuáles son las historias que pueden llegar a interesar. Las métricas sirven para validar lo que estamos haciendo y para entender, como mostraba en el caso de Ofan, eh, para emprender un camino exploratorio. A veces esos caminos son fortuitos, como contaba el ejemplo de Guardian, escribieron una nota sobre las elecciones de Nigeria y vieron que el 40% del tráfico venía desde Nigeria. Bueno, no es que previamente definiste que le ibas a escribir a la gente, a los nigerianos, sino que encontraste con las métricas que en realidad había una audiencia potencial a la cual le podías escribir. No sé si nos están escuchando los asistentes. Ya tendremos que lamentablemente clausurar, ¿verdad? El webinar de hoy. Hay algunas preguntas que están surgiendo a última hora y nos comprometemos, como dije anteriormente que no me escucharon, a enviárselas a Ramiro para que él de alguna manera pueda responder a sus inquietudes. Agradecemos a Ramiro, que no nos está escuchando, pero le diremos por el chat, y a todos ustedes, que más o menos sumamos unos 83, ¿verdad? En algún momento, por su compañía, que nos sigan acompañando y bueno, los esperamos para la próxima semana con otro tema de su interés. Y Gracias. más cortos, pero definitivamente tiene que haber reuniones de planeación y tiene que haber una estrategia de producción y de distribución. Y no nos olvidemos de la distribución es muy importante. No sirve producir sin pensar en dónde lo vamos a distribuir y de qué manera. Sí. Pero definitivamente tiene que haber un ciclo, tiene que haber un proceso de planeación. De hecho, el ciclo debería ser al revés del que tú pusiste ahí. Primero planeación, producción, distribución y medición, una vez que ya está en funcionamiento. No es necesario tener campañas. Tú puedes ver Google Analytics, cuáles son tus notas, videos, más vistos, depende de cómo lo configures. Sí, bueno, efectivamente. Yo lo que estoy... Tal vez no se entendió para qué usamos las campañas. Las campañas se utiliza
para hacer de alguna manera una especie de test. Tú desarrollas un nuevo elemento, por ejemplo, un listado de notas para la homepage, por ejemplo, y quieres saber si ese nuevo elemento funciona bien o no con los lectores. Al generar campañas, después puedes cortar de todos los lectores que llegaron a una nota determinada, cuáles llegaron por ese elemento y cuáles no. ¿Cómo sería a ver, sigo tratando de leer noticias. Si un desarrollador me está rediseñando mi sitio web, ¿qué debo pedirle en cuanto a la estructura del sitio para que sea bien leído por Google Analytics? Depende del nivel en el cual quieras integrar con Google Analytics. Google Analytics te mide cualquier sitio. Si quieres utilizar, por ejemplo, eventos, para entender si los lectores llegan a la mitad de la nota o si hacen clic en los widgets de redes sociales, lo que quieras traquear, ahí sí le tienes que pedir algún desarrollo particular al desarrollador, que es que te dispare esos eventos en Google Analytics ante ciertas acciones. Pero siempre dependiendo de qué es lo que quieras traquear en tu portal. Pues, a ver, los parámetros de Google Analytics, ya está. Alexa. Alexa sirve para comparar portales. No es una herramienta que te permita determinar cuán bien o no estás respecto de tu audiencia. Sirve para entender si vos estás mejor o no que alguien de la competencia. ¿Qué es el alcance? Es el número de personas que vieron la página o que la leyeron. Y ¿qué es cuando Facebook dice clics en la publicación? Gracias. El alcance es la cantidad, si estamos hablando de redes sociales, el alcance es la cantidad de gente que llegó a ver tu post. Y la cantidad de views es la cantidad de clics en ese post. Creo que... A ver. Bien, creo que ya respondí todas las preguntas. No sé si los amigos de la CIT, si estamos 10 minutos pasados del horario. Bueno, gracias a todos, gracias a la CIT, como siempre, y estoy aquí a disposición. Y desde la CIT, desde el Centro Digital, dejamos que siguiera aportando de sus conocimientos a Ramiro, y gracias a todos ustedes de nuevo por acompañarnos como participantes, como asistentes. Muchas gracias.